Buenas noches, amigos de los medios Facebook, YouTube, etcétera. Estamos haciendo esta grabación para compartir con ustedes un poquito de las enseñanzas que Dios nos ha permitido, pero antes quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Carlos Sequeira. Soy mecánico porque me apasiona la mecánica, en eso trabajo. Y además hay cosas que más que ello me apasionan, me enloquecen, y una de ellas es compartir la palabra del Señor. Y tuve la oportunidad, por gracia de Dios, de instruirme con una persona muy especial que hoy por hoy está en Estados Unidos, sigue estudiando. Es la profesora María Isabel Bonilla del Ministerio Alianza Cristiana Internacional. Y pues muchas gracias, porque ella fue la persona que me preparó, me dio clases como por 2 años, bastante me enseñó. También a mi pastora Katia Solano, muchas gracias, del Ministerio Caminando en Libertad. Vale la pena recalcarlo. Ella, pues, yo sé que los pastores siempre están orando por sus ovejas. Muchas gracias, hermana. Darle las gracias también a mi esposa, a mis hijos, porque sin ellos no podría ser posible nada de esto. Mi amigo Fernando Montero también, muchísimas gracias por su aporte. Que Dios me lo bendiga siempre. Pero yo esta noche quiero compartir con ustedes algo muy especial. Algunas veces ustedes habrán oído decir que Costa Rica es un país muy bendecido. Pues yo quiero que usted sepa por qué Costa Rica es un país tan bendecido. Y digo esto porque he andado fuera de Costa Rica en varios países, y cuando usted llega a otro país y le escuchan sus dejes de hablar, dicen, este es costarricense. Y de inmediato las personas se te arriman y te dicen, oiga, ven acá, quiero que me platique de su país, qué es lo que tiene, que dicen que es tan lindo, venga para acá, y te acosan. A mí me pasó. Cuénteme, ¿es cierto que las mujeres son bellísimas? ¿Es cierto que ese país es así, esa? Es una maravilla las cosas que se dicen de Costa Rica. Es un país muy bendecido, pero aparte de todo esto, oiga qué interesante. Hace unos años atrás venían unos huracanes muy fuertes, uno de ellos el huracán Juana, por mencionar algo, el huracán Mish, e inclusive nosotros aquí en Costa Rica recibimos noticia de la NASA que nos preparáramos, porque esto iba a ser devastador en nuestro país. Venía a devastar nuestro país en estas dos ocasiones, para mencionarle. Inmediatamente que el país se da cuenta, la iglesia cristiana entra en un clamor, en una oración, pidiéndole a Dios misericordia. El resultado ustedes lo conocen. Estos huracanes no llegaron a nuestro país. Estos huracanes fueron a dar a costas de países vecinos, donde hicieron barbaridades que conocieron a través de los medios, las noticias, etc. Pero usted dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Costa Rica está bajo esa cobertura de Dios? ¿Por qué es tan bendecido? ¿Por qué tiene esa imagen tan bonita fuera de Costa Rica? Pues como estamos hablando de bendiciones, estamos hablando de cosas espirituales. Y para poder hablar de cosas espirituales tenemos que hablar de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:3, bendeciré a quienes te bendicen y maldeciré a quienes te maldicen. Yo quiero hacer una remembranza breve de un presidente de uno de los países del sur, que seguramente ustedes vieron las noticias, todo eso consternó al mundo. Este presidente, en una gran osadía, en una desfachatez, dijo, yo desde el fondo de mis vísceras, y pronunció unas palabras que yo no me voy a atrever jamás a pronunciarlas, contra Israel. Me llama la atención sobremanera algo. Él dijo, desde el fondo de mis vísceras, tal cosa contra Israel. Usted sabe dónde es lo más profundo de nuestro cuerpo, en el aparato digestivo, es el colon. Y en ese lugar de donde él dijo, desde ahí mando tal cosa para Israel, en ese lugar le dio un cáncer fulminante. Lo atendieron en un país muy avanzado en medicina, en Cuba, y no hubo manera. La sentencia estaba dictada porque la palabra ya estaba escrita. Bendeciré a quienes te bendicen y maldeciré a quienes te maldicen. Ok. ¿Por qué hago esta pequeña remembranza, señores? En el año 1948, aquí en Costa Rica hubo una guerra civil de la cual ustedes tienen conocimiento. Todos los costarricenses en algún momento han escuchado hablar de esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue algo que ha pasado en muchos otros países.
hubieron un proceso de elecciones electorales y el señor Otilio Ulate resulta ganador de las elecciones. Otro partido, el de Rafael Ángel Calderón Guardia, y esto está en las crónicas de los acontecimientos de nuestro país, los historiadores conocen muy bien esto, usted se puede encontrar esa información en YouTube sin ningún problema. Se quemó una gran parte del material electoral, que creo que es la única vez en la historia, lo cual me parece muy extraño y me da para entender que sí hubo un proceso electoral fraudulento. Y resultó ganador este señor Rafael Ángel Calderón. Pero aparece en escena un benemérito de la patria, a quien yo le guardo profundo respeto y mucha admiración, etc. El expresidente de Costa Rica, perdón, José Figueres Ferrer. Y este se levanta en armas, le quita el gobierno a quien se lo había robado y se lo entrega al que ganó por el proceso electoral democrático. Y le dice, usted fue el que el pueblo eligió, usted es el que va a gobernar. Estas son cosas que pasan a veces. Pero ¿por qué menciono esto? Hay una guerra civil en Costa Rica, hay una tensión bélica increíble. Además, paralelo a esto, a nivel mundial, hace solo 2-3 años terminó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y hay una tensión bélica muy fuerte a nivel mundial. Pese a todo esto, al otro lado del mundo, en Israel, hay un consenso. El primer ministro de Israel, Benjamin Ben Gurión, está tratando de que se cumpla la profecía del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, porque Israel no es una nación, Israel es un pueblo solamente, un pueblo olvidado y pisoteado por los distintos dictadores a través de la historia. ¿Cuándo fue sometido? En el año 586 a.C., Israel fue sometido a esclavitud por el rey Nabucodonosor II, el rey de Babilonia. Pero ¿cuánto dura Israel sin poder izar una bandera, sin poder cantar un himno? Absolutamente nada de estas cosas. Hermano mío, usted se va a sorprender. Desde el año 586 a.C., que fue cuando fue sometido, para cuando Jesús vino, hace 2000 años, ya Israel no era esclavo del reino medo-persa. Ya Israel era esclavo de Roma. Pero ¿cuánto dura esa esclavitud? Sorpréndase, duró 2532 años. Esa esclavitud terminó el 14 de mayo de 1948 a las 6:35 de la tarde. Declaró el primer ministro Benjamin Ben Gurión a Israel una nación. Pero para que esto se diera, oiga lo que tuvo que pasar. Cuando en Costa Rica se dan cuenta de la situación, a pesar de la tensión bélica que hay en Costa Rica, a pesar de la tensión bélica mundial, todos los acontecimientos, aquí se dan cuenta que Israel tiene 49 votos para ser nación, pero Israel está rodeado de puros enemigos. Le iba a ser muy difícil conseguir el voto número 50. Entonces de aquí de Costa Rica inmediato se mandó un emisario a que firmara. Y nosotros somos el voto número 50 para que se cumpla la profecía de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Y sin darnos cuenta, nos robamos esta gran bendición. Por eso este país es un país que está bajo la lupa de Dios, está protegido por Dios. Es un país que puede gozar de cosas maravillosas. Yo siempre he dicho, ¿por qué es tan lindo este país? Y cuando hablo de Costa Rica digo, conozca primero Costa Rica, el mundo después. Hay personas que han vivido todo el tiempo en este país y quieren salir a conocer. No, conozca Costa Rica primero y el mundo después. Y le invito a que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Espiritualicé esto porque para hablar de bendiciones hay que hablar de cosas espirituales. Y para hablar de cosas espirituales, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que si usted va a ser una persona que va a bendecir a Israel, Dios te va a bendecir a manos llenas. Dios no bendice poquedad, Dios bendice a manos llenas. Yo lo invito a usted a que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, con su familia, con todo lo que le rodea, con su trabajo, que usted pueda vivir una vida que agrade a Dios. Para esto es necesario acercarse a Dios. A través de la palabra de Dios es como usted se acerca a Dios. No hay otra forma. Nos acercamos a Dios. A través de su palabra descubrimos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Cristo Jesús. Entonces yo esta noche
yo les invito a que sigamos, que compartamos este video hasta los mismos estudiantes de Costa Rica. Lo que yo estoy compartiendo esta tarde, esta ya noche, les puede servir de mucho, porque lo que estamos compartiendo es precioso, es la historia de nuestro país. En los siguientes mensajes estamos preparando nuevos mensajes. Yo voy a seguir, si Dios permite, trabajando, compartiendo con ustedes nuevos mensajes, y entre ellos el próximo seguramente vamos a hablar del Cairo de Dios. Luego vamos a enfocar problemas matrimoniales, y así sucesivamente vamos a estar compartiendo con ustedes muchos de los mensajes que estamos preparando, que estudiamos con raíces hebreas, para entender la palabra como Dios quiere. Este es el tiempo de entender la palabra como Dios quiere. Y usted dirá, pero yo entiendo. Bueno, es uno de los pocos, porque hay un problema en la sociedad en que vivimos. Usted llega a una casa y pregunta, ¿tienen una Biblia? Sí, claro, ¿qué le pasa? Aquí tenemos, y corre y saca una Biblia y la comienza a desempolvar. La pobrecita Biblia nunca la tocan, toda empolvada. Y le pregunta, ¿usted lee Biblia? Y de seguro te va a decir, sí, de vez en cuando, qué sé yo, pero ¿la entiende? Y ahí le apagaste la sonrisa. Y te dice, mire, es que es tan difícil. Ok, Dios quiere que usted entienda su palabra. ¿Sabes por qué? En Daniel 12:4, Dios le dijo a Daniel, tú, Daniel, cierra este libro y guárdalo, porque la interpretación de este libro está guardada para el final de los tiempos. Y ahora le dice que aquel final del tiempo va a ser cuando la gente corre de acá para allá, y que además va a haber explosión de conocimiento. Dice, un gran aumento en la ciencia. Este es tiempo de ciencia y de conocimiento, del cual Dios le habló a Daniel. Al despertar Israel en el año 1948 como nación, ellos son los que nos están enseñando a entender la palabra de Dios correctamente. Y en una ocasión estaba enseñando esto en un lugar, y una persona me dijo, oiga, pero ¿qué tiene que ver Israel con nuestra Biblia? Por favor, mi amado amigo, la palabra de Dios le fue revelado al pueblo israelita y solo a ellos. Y está escrito en un idioma que casi solo ellos hablan. Hay otros países cercanos a ellos que no sé si es exacto el idioma, pero sí comparten un idioma casi igual, pero muy pocos. Pero ellos son los únicos que podían sacar de la palabra de Dios los mensajes encriptados que usted va a encontrar cuando usted le enseñan cómo entender la palabra de Dios. Dios les bendiga.